Hola, los hispanos son el grupo demográfico que más crece en los Estados Unidos. Y se está observando que sus votos se están inclinando cada vez más hacia el Partido Republicano. Y esto, pues, podría provocar un cambio verdaderamente muy importante, porque claro, los hispanos son 62 millones, son casi el 20% de la población de los Estados Unidos. Si este giro en los votos de los hispanos en Estados Unidos se confirma, pues entonces aquí va a haber uno de los cambios más importantes en la política de ese país, quizá tan importante como el que sucedió en los años 30 y 40, cuando los negros dejaron de votar al partido que habían votado siempre, que era el Partido Republicano, el partido de Abraham Lincoln. Y pasaron a votar a los demócratas gracias al enorme impacto que tuvo la política de Franklin Roosevelt. O sea que estamos hablando de un fenómeno bien interesante. Hace poco Phil Gramm y John Early analizaron este problema en el Wall Street Journal y lo vincularon con un asunto sobre el que ellos han trabajado bastante, que es la cuestión de la desigualdad, ¿no? Entonces, fíjese los datos que dan, ¿no? La actividad económica de los hispanos en Estados Unidos se caracteriza por un gran dinamismo. Dicen Gramm y Early que en el último medio siglo el ingreso, la renta mediana de las familias de los hispanos en Estados Unidos ha crecido un 17% más rápido que la renta de los estadounidenses en su conjunto. Dicen estos autores que en el perfil, digamos, de los hispanos, perfil económico, perfil laboral, digamos, su perfil en la población activa del país y la distribución de la renta, dicen, más bien se parecen a lo que sería el votante republicano medio que el votante demócrata medio. Y su hipótesis, su conjetura, es que las mismas fuerzas que provocan una reorientación en los trabajadores de la clase media, pues son las mismas fuerzas que están cambiando o pueden cambiar el voto de los hispanos. Y el análisis que hacen me parece que tiene mucho interés. Dice que en Estados Unidos, como en otros países también, pero en Estados Unidos, ¿qué ha pasado en las últimas décadas, el último medio siglo? Pues que ha crecido el estado del bienestar. Lo mismo que en España. Y fíjese, señora, qué efecto tiene esta explosión de los pagos de transferencias, ¿no? Las cifras son muy notables en el sentido de que ha habido una explosión de ese gasto público, el llamado gasto social en Estados Unidos, que ha crecido pues, mucho más que las rentas después de impuestos de las familias de la clase media, de la gran masa de la población estadounidense. Claro, ¿y qué efecto tiene esto? Pues que ha tendido a igualar las rentas
del 60% de los americanos que ganan relativamente menos. Y dicen estos autores, claro, además del impacto terrible que tiene la redistribución de la renta en la oferta de trabajo, particularmente en los trabajadores, en las familias más pobres, esto lo que lleva es también a consecuencias políticas. Obviamente el caso del voto de tanta clase trabajadora y clase media a los republicanos, incluido el caso de Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos también pasa ese efecto que ha sido recogido en muchos otros países, España también, y es que, claro, los incentivos a trabajar disminuyen tanto más cuanto más se acerque el subsidio y las demás prestaciones del estado del bienestar al salario que el trabajador puede esperar conseguir en el mercado. Eso es bastante razonable, no es culpa de los trabajadores, sino del Estado que inyecta esos incentivos perversos, o la llamada cultura del subsidio. Mire el impacto que estos autores mencionan sobre la distribución de la renta en Estados Unidos. Mire, según los datos los datos oficiales, los datos del censo, las familias americanas de renta media ganan más de 10 veces más lo que ganan las familias que están en el 20% más pobre de la población. Esto, ¿por qué es así? Porque en esa familia los adultos que están en edad de trabajar, pues tienen una probabilidad de estar empleados que es el triple de los trabajadores más pobres. Y cuando trabajan más del doble de lo que trabajan los trabajadores más pobres. Sin embargo, recuerde que partimos de 10 veces más renta los clase media que los más pobres. Sin embargo, las familias donde la gente trabaja y las familias donde la gente no trabaja son bastante parecidas al final si tomamos en cuenta los impuestos que el Estado le quita a las familias que trabajan y los subsidios y las demás prestaciones que entrega a las familias que no trabajan. Claro, esto tiene un efecto político que ha sido ya muy comentado, muy destacado en Estados Unidos, y es que las familias trabajadoras pues empiezan a resentirse en un sistema cuyo resultado es que las personas que trabajan poco o no trabajan, al final pues tengan la misma renta que las personas que sí trabajan, que en la clase trabajadora, la clase media norteamericana, pues pueden trabajar muchísimo, ¿no? Esto es la base de la protesta contra los impuestos, que por supuesto apareció en los años 80, fue la base de la presidencia de Ronald Reagan y también la base del triunfo de Donald Trump. Y lo que sostienen estos dos autores, como digo, en el Wall Street Journal, es que esta revuelta, digamos, de los trabajadores, es una revuelta en donde están participando por primera vez, en un número apreciable, los hispanos. ¿Y por qué es? Mira lo que dice. Lo que le pasa a los hispanos en Estados Unidos es que trabajan. Y las familias hispanas reciben pues un 10% menos de pagos de transferencia del gasto social que la familia media estadounidense. En otras palabras, los hispanos cada vez más forman parte de la clase media trabajadora norteamericana, y por lo tanto lo lógico es que tengan unas ideas o actitudes políticas que sean parecidas a las de la clase media americana. Y esto concluyen estos autores, que obviamente los demócratas tendrán muchos defectos, pero tontos no son, y entonces están
haciendo todo lo posible para atraer ese voto hispano que han perdido, porque era un voto demócrata que ahora se vuelve un voto republicano. Entonces han contratado unos consultores que sepan cómo es la cultura hispánica, la cultura de los hispanos. Han insistido mucho en unas medidas de Joe Biden supuestamente en favor de la clase media, entre ellas la idea de perdonar la deuda de los estudiantes universitarios, un asunto que del que le he hablado en alguna oportunidad. Pues ya veremos a ver si este tipo de cosas funcionan, ¿no? Pero da la sensación de que este es un cambio importante que tiene que ver con gente de nuestra cultura, gente hispana en Estados Unidos, y que están reaccionando, pues como está reaccionando la clase media, en contra del aumento de impuestos y en contra de la expansión del Estado. No solamente en Estados Unidos, aquí también. Bueno, pues muchísimas gracias, le pido que se suscriba, que le dé a la campanita de las notificaciones y al me gusta, si le ha gustado. Hasta pronto.